La Navidad. Es momento de hablar de esta fecha que es muy celebrada en el mundo entero, que en lo particular me gusta porque es una fecha donde hay alegría, una fecha donde las personas son más amables, más generosas. Me gusta incluso el clima de esta fecha, pero sí es importante saber qué dice la Biblia al respecto. La Biblia nos muestra que la Navidad se debe celebrar el 24 de diciembre porque nuestra guía debe y tiene que ser Dios a través de su palabra, no a través de la cultura, las costumbres, una iglesia, un sacerdote, un papa, un pastor que te diga qué hacer. Debe ser la palabra de Dios. Y te adelanto, la Biblia no dice nada sobre el 24 de diciembre. Entonces, bueno, bienvenido a esta nueva serie de reflexiones sobre la Navidad. No solamente vamos a hablar de las fechas, vamos a hablar de qué significa realmente. Y gracias por acompañarnos otra semana en nombre de la Iglesia de Cristo, aquí en San Antonio de los Altos, Miranda, Venezuela, y mi persona, Carlos León. Estamos felices de que nos acompañes semana a semana. Recuerda que este es un espacio para agregar valor. Si consideras que te agregamos valor, por favor, ayúdanos a multiplicar ese valor. El bien que se comparte se amplifica, así que comparte con otros esta información, suscríbete y déjanos un like allí para hacernos más visibles con el mensaje de Dios. Así que bueno, como les dije hace un momento, la Biblia no señala ninguna fecha específica en la que Jesucristo nació, porque realmente no es importante la fecha en la que Jesucristo nació, sino el hecho de que nació. ¿Y por qué la Biblia no señalará ninguna fecha? Bueno, porque los hombres tendemos, por nuestra naturaleza caída, por las concupiscencias, a adorar lo que no se debe adorar, a idolatrar de pronto la fecha, el 24 de diciembre, el 24 de diciembre, el 24 de diciembre, entonces terminamos adorando la fecha. Navidad viene de la palabra natividad, que significa nacimiento, y se celebra el nacimiento de Jesucristo. Pero nosotros como cristianos no deberíamos celebrar el nacimiento de Jesucristo una vez al año. Me alegra que por lo menos una vez al año recuerden que nuestro maestro nació. Y de verdad que, como les dije, me encantan estas fechas. Pero debo tener claro qué señala la Biblia. No nos vamos a ir a otro extremo de condenar y satanizar a aquel que, bueno, de pronto considera que estas fechas son chéveres para compartir en familia, agradable, generosidad, se entregan regalos. O sea, no nos vamos a poner molestos por eso. No nos vamos a ir al extremo de ello, pero tampoco vamos a adorar, idolatrar el día 24, porque no es el día, es el evento que haya ocurrido el día que ocurrió, que no lo sabemos. Hay teorías, hay eruditos que investigan sobre la fecha posible, probable en la que nació el maestro, pero eso no tiene sentido gastar nuestra energía en ello, porque lo importante no es el día en que nació Jesucristo, sino el hecho de que nació Jesucristo. Juan capítulo 5, versículo 39, para poner en contexto este tema, Juan 5:39, Jesucristo le dice a los judíos, a los fariseos, a los estudiosos de la Biblia, a los escribas: ustedes escudriñan las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando Cristo habla ahí de escritura, está hablando de la ley, o sea, de Génesis, la ley de Génesis, Deuteronomio, los salmos, y está hablando de los profetas. O sea, los judíos, los estudiosos de la Biblia, escudriñaban las escrituras, la ley, los salmos y los profetas, y esas escrituras, dice Jesucristo, dan testimonio de él. Entonces, Dios, por 1650 años antes de que Jesucristo dijera lo que está diciendo en ese momento, estuvo hablando por medio de la ley, los salmos y los profetas acerca de Jesucristo. Es decir, saquemos cuenta, 1650 años, casi 2000 años de escrituras sobre el hecho de Jesucristo, no sobre el día en que nació. Entonces de eso vamos a estar hablando en esta reflexión, o sea, lo que significa el nacimiento de Jesús, lo que realmente significa el evento de Jesús, y cómo Él, con su sola presencia aquí en la tierra, transformó todo, trastocó todo. De hecho, dividió la historia en dos, en antes y después de Jesucristo. Estamos en el 2024 de la era cristiana, después de Cristo. Se mide el tiempo a partir de su nacimiento en el mundo entero, ¿no? En general. Ahora,
1650 años de escritura, distintos autores, distintas épocas, distintos lugares, distintas situaciones han acompañado esos 1650 años de escritura, personas con distintos tipos de carácter, de profesión, incluso hablaron sobre Jesucristo, el Mesías, el que iba a venir. Entonces, ojo, o sea, eso nos dice lo importante, lo valioso, lo grandioso del hecho de que Jesucristo, Emmanuel, se hizo carne y vino a habitar entre nosotros, de su nacimiento, no de la fecha, aunque la gente dice, no, bueno, celebramos la fecha porque celebramos el evento de que Jesucristo nació, sí, pero se le da más valor al 24, el 24, no, y de hecho no deberíamos celebrar una fecha, deberíamos celebrar todos los días de nuestras vidas, con nuestro comportamiento, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, la venida de Jesús aquí en la tierra, Emmanuel, de que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Solo deberíamos celebrar no una fecha, no una vez al año, no un diciembre, sino todos los días del año, los 365, 24/7, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, el hecho de que nuestro gran Dios, eterno, todopoderoso, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, como dice Juan capítulo 1, el verbo se hizo carne. Eso es lo que debemos celebrar y debemos celebrar a diario. Porque las escrituras, Dios se tomó demasiadas molestias, demasiadas. Desde antes de la fundación del mundo ya estaba establecido. Génesis capítulo 3, versículo 15, imagínate. Más de 4000 años de historia antes sucedieron muchísimos eventos durante esos más de 4000 años de historia antes de que llegara Jesucristo, y todos esos eventos, y Dios fue cuidando cada uno de ellos, guiando a su pueblo, a la simiente, cuidando la simiente para que fuera posible que Jesucristo, el hecho de que Jesucristo naciera y viniera a habitar entre nosotros. Porque Génesis 3:15, por medio de la simiente de la mujer, es decir, Jesucristo, el ser humano iba a poder reconciliarse eternamente con Dios y acercarse a nuestro Padre eterno. Nuestra alma es de Él, y separada de Él nuestra alma no puede vivir eternamente, y no nos podíamos acercar por causa de nuestro pecado. Nuestra alma tenía que ser limpia de pecado, y el único que podía hacer posible esa limpieza de pecado de nuestras almas, porque todos somos pecadores o hemos sido pecadores, y la única forma es por medio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese Cordero que se hizo hombre, que se encarnó por ti y por mí, pero que desde Génesis capítulo 3, versículo 15 se profetiza, se promete esa simiente. Entonces el pueblo de Israel, Satanás atacó con todo a la simiente para que no naciera, o atacó a las personas, mejor dicho, de la cual podía venir la simiente para que no naciera. ¿Cuántas veces estuvo el pueblo de Israel al borde del exterminio? ¿Cuántas veces? Muchísimas veces. ¿Cuántas veces la simiente corrió peligro? Muchísimas veces. Y sin embargo Dios, de forma milagrosa, poderosa, se tomó demasiadas molestias para cuidar la simiente, para cuidar ese linaje del cual iba a nacer Cristo, preparar el mundo para Cristo, porque incluso la presencia en esa época, esos 400 años de silencio bíblico, donde no hubo profeta, justamente antes de que Jesucristo naciera, pero igual el gobierno de Grecia en el mundo, el imperio griego y el imperio romano, también sumaron con el idioma universal que se hablaba en ese momento, que se estableció a partir de la cultura helenística, y con las carreteras del imperio romano, sumaron al hecho de que ya era el momento de que Jesucristo naciera, porque hasta había un idioma universal para propagar más rápido su mensaje, y unas carreteras que conectaban al mundo entero, construidas por el imperio romano, que precisamente permitía que su mensaje llegara al mundo entero. Entonces, imagínate todas las molestias, más de 4000 años de historia, Dios preparando el mundo para la venida del Mesías, de Cristo, del Salvador, todos los peligros que corrió Abraham, su familia y toda la descendencia a partir de allí, el pueblo de Israel, todos los peligros que corrió la simiente para no nacer, y sin embargo Dios estuvo muy pendiente de que naciera. ¿Por qué? Para que se cumpliera lo que vemos luego en Lucas capítulo 2, versículo 11.
los pastores se les aparecieron, en la noche que nació Jesucristo, se les aparecieron unos ángeles y estaban asustados y le dijeron: no temas, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David el Salvador, el Cristo, que vino para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. El nacimiento de Cristo entonces no es algo que se debe celebrar una fecha, se debe celebrar todos los días de nuestra vida. Continuaremos más sobre este tema. Recuerda que con toda esta información Dios no quiere principalmente tu trascendencia, sí. Bueno, quiere principalmente tu trascendencia, sí, pero también quiere tu transformación mientras que logras esa trascendencia. Que Dios te bendiga y te amo en Cristo.